Vamos a predicar la palabra. Los que anotan. Estaba en la mañana viendo una carpetita que tengo ahí, un archivo de todas las predicaciones o enseñanzas que me toca compartir. Yo las archivo ahí, las almaceno y estaba viendo desde hace ya bastantes años. Y estaba haciendo como esa introspección de qué he estado compartiendo. Y hay títulos que se parecen bien harto. ¿Por qué no me dicen que...? Porque yo soy bien bueno para también estar. Sí. Yo sé que con la medida que mides serás medido. Y siempre estoy así, hermano, no es de gratis esta marquita aquí. Desde que soy joven, desde que era más joven, yo estaba a primera fila siempre y siempre estaba así. Y decían los hermanos, no sé qué herejía dije, pero Roberto me estuvo viendo feo toda la predicación y toda la enseñanza. Y yo les decía, les tenía que aclarar y varias veces lo dije en público, hermano, cuando me vea así, gócese porque yo estoy, wow, qué revelación. O sea, lo que Dios está hablando está impresionante. Y estoy así para no desconcentrarme. Y estoy como esponjita absorbiendo. Entonces, cuando usted escucha una enseñanza o una prédica, dice, oye, me bendijo mucho, es porque estuve muy atento en su momento, al pie de mis maestros. Ahí estuve. Todavía estoy así. Más todavía, no sé hasta dónde vaya a llegar, pero así me va a ver usted. Entonces, yo estaba viendo y decía, ¿por qué no me han dicho, oye Roberto, siempre predicas lo mismo? Yo sí he dicho, oye, como que ya cámbiale. Y ¿sabes qué? Yo creo que pues siempre es el Señor hablándonos. Mira, el título que le puse dice, habla porque tu siervo oye. Hace 8 días que me dio el tiempo el hermano Bruce para orar, cerré la oración diciendo, Señor, habla que tu pueblo escucha, que tu pueblo oye. Porque me acordé de esa frase, ¿no? De Samuel, cuando le está hablando. A ver, ayúdanos, hermano Saúl, 1 Samuel 3, versículo 10. Lo leemos para recordar esta frase. Y me quedé con eso y estuve estudiando y leyendo y orando también sobre esto. Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y conmigo, habla porque tu siervo oye. ¿Cuántos quieren que el Señor les ame? No me contestes, pero surge la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué quieres que Dios te hable? ¿Por qué quieres que Dios te hable? En el versículo 1 de 1 Samuel 3, leemos, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. Repite conmigo, la palabra de Jehová escaseaba. Ok, continuamos leyendo, dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. La palabra, ¿por qué la palabra escaseaba en aquellos días? La mayoría tiene contexto, mucho conocimiento de la palabra. Solamente doy un breve para quizás alguno que no puede entender bien la historia, pero la mayoría entendemos por qué la palabra de Dios escaseaba, porque el pecado en general, porque el pecado bloqueaba la revelación. Vamos a desglosarlo un poquito más. ¿Por qué escasea el que Dios nos hable? ¿Por qué te acuerdas tú que Dios te hablaba mucho, muy frecuente y dices, a mí Dios me hablaba hace 20 años, a mí Dios me hablaba hace 5 años, a mí Dios me profetizaba, me hablaba, me daba palabra, a mí me usaba para dar palabra, y ahorita pues creo que como que el Señor a veces tiene sus temporadas y guarda silencio? Pues sí es verdad, pero también tendríamos que pensar por qué escasea la palabra. ¿Por qué
hablando del mundo, porque algunos tienen memoria y dicen, yo recuerdo que antes se tenía más reverencia cuando se hablaba, se leía la Biblia, aunque no teníamos todos Biblia, o aunque no había acceso, o no todos, no todos teníamos en casa Biblia. Sí recuerdo que mi abuelita tenía una Biblia abierta, y cuando se leía un salmo, cuando se hacían los rezos, así como que recuerdos vagos, ¿no? Todos dejábamos de jugar, o todos guardábamos silencio. Hoy por hoy el mundo no tiene esa reverencia o ese respeto, aún sabiendo, ¿no? Independientemente de la creencia o religión. ¿Qué piensa el mundo? Pues que la Biblia es un libro antiguo, pasado de moda, que hay mejores libros, porque lo ven tal cual, así como un libro, que sirvió en su momento para la conquista, que sirvió para las generaciones anteriores, ignorantes, por eso ellos creían eso, y que está lleno de leyendas, de mentiras, de contradicciones, y hoy por hoy es objeto de burla y de risas. No sé si lo has notado en el mundo. En la iglesia no es el caso igual, pero yo he escuchado, y sí he visto, y hay que tener cuidado con lo que escuchamos, que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia contiene la palabra de Dios? Ok, espero que lo hayas entendido. Si no, ¿sabes qué? La Biblia no solo contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Si tú crees que la Biblia contiene la palabra de Dios y adicional tiene otros textos que no son la palabra de Dios, habría que reconsiderar lo que tú crees de la Biblia, de la palabra de Dios. Es decir, la Biblia no solo contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Como predicador, como maestro, no voy a profundizar, pero yo reflexionaba, ¿aplico yo con la misma autoridad la moraleja de una anécdota interesante? ¿La aplico al momento de enseñar o de predicar con la misma autoridad esa moraleja que como lo podría hacer con un principio bíblico? O inclusive me parece más interesante aterrizar mi predicación o mi enseñanza con una anécdota que con un versículo o un principio de la palabra de Dios. Esto lo menciono porque creo que nuestro contexto, lo que leemos ahí en la historia de Samuel, que escaseaba la palabra de Dios, eso pudiera ser aterrizándolo a nuestra generación, a este tiempo. Pues es que no había Biblias, o es que no estaba escrito todo el Antiguo Testamento, pero sabemos y entendemos que la ley ya había sido dada. ¿Y qué pasaba? El estilo de vida del pueblo bloqueaba la revelación. En Jueces 21 dice que cada uno hacía como bien le parecía. Otra vez, ¿por qué escaseaba la palabra de Dios? ¿Por qué escaseaban las profecías? ¿Por qué no había enseñanza? Porque el pueblo estaba interesado en un estilo de vida libertino muy diferente, muy lejos de lo que ordenaba y enseñaba la palabra de Dios, la ley del Señor. ¿Por qué más? La conducta permisiva de liderazgo. En Samuel, 1 Samuel 3:13 dice que había desorden en la casa. Estaba pensando, hablando de nuestro país, hablando de nuestro querido México, de nuestro Guanajuato, que nos está doliendo mucho por el tema de la violencia, por el tema de que hay cosas que hacen más ruido que el Evangelio, que tienen mayor influencia que la predicación de la palabra, y no es nada diferente lo que pasaba en los tiempos de Samuel, que había esa conducta permisiva por parte del liderazgo, de los funcionarios. Inclusive le dicen a Elí, oye, tus hijos están en esta condición, y Elí no hacía nada. Y decía, yo creo que le ganaba el amor, entre comillas, el amor paternal. Simplemente pues no quería verla, pero era influencia, estaba llevándose entre los pies a todo el pueblo. Hoy por hoy,
pues hay millones de funcionarios en autoridad. ¿Por qué la palabra de Dios escasea? ¿Por qué la voluntad de Dios pierde fuerza en nuestro país? Pues porque desde las autoridades ellos lo han permitido así, y ellos son permisivos en todos los niveles de autoridad. Se permite la corrupción. Eso no es algo que tú no sepas. Estamos recapitulando el qué pasaba en ese tiempo y que es muy similar a hoy en día, la conducta permisiva del liderazgo. Los profetas, los profetas no estaban ejerciendo su función. Decían, o yo he escuchado enseñanzas sobre esto, que no había profetas. No había profetas ejerciendo su función, porque profetas sí lo sabía. Yo veo a un profeta que viene con Elí y le reprende y le dice, le declara el juicio que va a venir sobre su casa. Entonces me doy cuenta que sí había profetas, pero no los había ejerciendo su función. Aquí pues nos hace un poquito de ruido a los ministros, los que somos llamados de parte de Dios a ministrar como líderes, como pastores, como maestros, como evangelistas, profetas, apóstoles. ¿Cuántos? Y estaba ahí revisando la estadística. ¿Sabes? En México, solamente registrados, hay 20,000 sacerdotes católicos registrados que declaran, que enseñan la palabra de Dios. Pastores evangélicos hay 40,000, el doble de sacerdotes católicos. Tan solo de evangélicos, 40,000 pastores registrados. Todos esos profetas. Hay más ministerios, ¿verdad? No solo pastores. Hay maestros, hay profetas, hay apóstoles, evangelistas, pero todos esos ministros del Señor están ejerciendo realmente su función tal como Dios les llamó. Y por último, ¿por qué escaseaba la revelación? La ley del Señor, la ley no se estaba estudiando ni aplicando. Hoy no sé cómo sea. Yo sí conozco la situación en mi casa, en mi persona, en el ministerio también, y la reflexión o la invitación en mi persona es: ¿se está estudiando? ¿Estás estudiando y estás aplicando la palabra? Si revisas entre tus aplicaciones, tú puedes descargar la Biblia en diferentes versiones disponibles. Encontré 80 versiones en español, y si eres bilingüe, que hay bastantes hermanos bendecidos que hablan inglés también aquí, pues hay 900 versiones en inglés. De todas esas aplicaciones y versiones de la Biblia, ¿cuántas has descargado y cuántas estudias cada día? ¿Contra cuántas aplicaciones de uso bancario, de transacciones que haces, que ocupas en tu trabajo, grupos, redes sociales? ¿Contra qué o contra cuántas compiten esas aplicaciones? O en tu caso, si usas Biblia de papel, ¿contra qué lees? ¿Qué tanto? Entonces, de manera visible, tanto en este tiempo como en la palabra, vemos que el pueblo nos volvemos insensibles, o nos hemos vuelto insensibles a la voz de Dios. No digas amén. No digas amén. Por eso pregunto, primero, ¿cuántos quieren oír la voz de Dios? Y después pregunto, ¿para qué? No estamos escuchando la palabra de Dios, perdemos sensibilidad, escuchamos al mundo, el mundo opina de la Biblia, escuchamos mucho del mundo, nos empieza a convencer el mundo, nos empiezan a convencer en las escuelas, empieza a haber cierta influencia, perdemos sensibilidad y queremos escuchar menos, y me da sueño leer, y me da sueño estudiar, y me da flojera ir a la iglesia, me da flojera inscribirme al instituto, y vivimos desenfocados de nuestro propósito y empezamos a preocuparnos por el mundo, por las vanidades de este mundo. No es que nos tengamos que salir del mundo y tengamos que soltar todo para solamente encerrarnos y estudiar la Biblia, pero estamos preocupados
Nos ocupamos antes de todo lo que tiene que ver con el mundo, antes de preocuparnos por estudiar la palabra de Dios, por aprender y por querer escuchar la voz de Dios. Porque te voy a decir algo, Dios nos habla todo el tiempo. Dios a ti y a mí nos habla día y noche, nos habla en este lugar, nos habla en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que estamos. Dios está hablando constantemente. Y otra vez, cuando pregunto cuántos quieren que Dios les hable, no sé qué están pensando, si en una voz audible, pero Dios está hablando constantemente y no lo estamos escuchando. Primera de Samuel 3:10, otra vez dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. En el 20 dice: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Entonces voy a omitir del versículo 10 al 20, pero solamente te quiero decir que cuando Samuel le dijo a Dios: habla porque te quiero escuchar, porque tu siervo oye, y en el 20 ya está hablando de un final o de una realización, hablando de Samuel, porque dice que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Qué es un profeta? Rápidamente, profeta en el original dice navi, uno que proclama o declara un mensaje recibido, un vocero, heraldo o anunciador. Un profeta es alguien que anuncia un mensaje por mandamiento de otro, usualmente Dios. Otra vez, un profeta es alguien que anuncia el mensaje de Dios por mandamiento. ¿Cuántos creen o cuántos saben, por lo que hasta ahora conocen, cuántos saben que el Señor nos ha llamado a anunciar un mensaje? Pregunta, ¿es opcional? Ok. ¿Sabes? Tú eres, de alguna manera, tú eres llamado a ser profeta. Tú sabes y entiendes que la profecía perfecta es la palabra de Dios. Somos llamados a anunciar, a declarar la palabra de Dios, a anunciar el mensaje, el anunciar las buenas nuevas. Entonces, nosotros somos llamados a profetizar. Y el hecho de que no haya profecía o el hecho de que no haya declaración de la palabra está hablando de nosotros. No, nos vamos a salir de la cuenta que traíamos de los 40,000 pastores registrados. En la estadística del INEGI declararon cerca de 17 millones de personas creer o ser cristianos evangélicos. 17 millones de los 132 millones en México. De esos 17 millones, aparte hay otros 10 millones que dijeron: yo no creo en nada, a mí no me pregunten de religión, yo no creo en nada, yo soy ateo, yo soy agnóstico, algunos otros. Y hay más estadísticas que... Entonces, por lo menos los que dijeron soy cristiano evangélico, habemos 17 millones responsables de profetizar en este país, en México. ¿Qué? Primera Reyes 3:9. Habla porque tu siervo oye. Primera Reyes 3:9. Ok. Me llamó la atención hablando de esta frase de Samuel y vino a mi mente Salomón. La mayoría, y están bien, está correcto, la mayoría creemos que Salomón fue un rey sabio. Todos lo tenemos como el hombre más sabio del mundo, el hombre más sabio de la historia, el rey más sabio de que tuvo Israel, y que su fama fue conocida por toda la tierra, y es lo que leemos y hemos escuchado. Amén. ¿Por qué crees que era el más sabio? ¿Por qué crees que fue tan bendecido en ese sentido? Vamos a ver en el versículo 9. Dice, hablando Samuel, cuando Dios le pregunta: ¿qué quieres que yo te dé? Pídeme lo que quieras. Y contesta Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido. Repite conmigo: corazón entendido.
para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Da pues a tu siervo, sí, déjalo ahí. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Regresa a la 9. Entonces, ¿fue agradable la petición que Salomón hizo al Señor? Sí. ¿Qué pidió? Un corazón entendido. En el original, te voy a decir, en la frase donde Samuel dice, habla porque tu siervo oye, en el original dice, Daber ki shama abesha. Hablando de oye, de la palabra oye es shomea, que viene de la raíz shama y que significa oír inteligentemente. Cuando Samuel dijo, Señor, habla, cuando recibió la voz o escuchó la voz de Dios, dijo, habla porque estoy escuchando inteligentemente, estoy con toda mi atención a lo que me has de decir. Y cuando Dios le dice a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Salomón dice pide lo mismo y usa la misma palabra. Corazón en el original es lev, pero dice un corazón entendido, dice un corazón que escucha, un corazón que escuche o que oiga inteligentemente. Dice, dame lev shama. Es el mismo, lo mismo que dijo Samuel. ¿Está escuchando tu siervo? ¿Estoy escuchando con inteligencia? Salomón dice, dame ese mismo corazón o dame ese oído inteligente que tuvo Samuel, lo quiero yo para gobernar. Implica no solamente oír, sino también prestar atención, entender y obedecer. Pedir un corazón que escucha implica el deseo de tener una conciencia atenta, capacidad de discernimiento, inteligencia emocional, sabiduría práctica y la habilidad de oír a Dios y a los demás. Necesito esta mesa aquí a un ladito, porque me voy a bajar. Cuando ando ahí arriba se me va el tiempo y aquí no se me va. Aquí me falta el tiempo. Aquí tengo mi acordeón y aquí nada más voy a voltear. Estábamos hablando semanas pasadas sobre el aniversario, sobre qué el Señor quiere de nosotros como iglesia, ¿verdad? No voy a hacer un recuento, me llevaría mucho. Ahí están las grabaciones, hay que estudiarlas. Y entonces los que somos responsables de predicar estas semanas anteriores, pues es la oración: Señor, ¿qué quieres con nosotros como iglesia? ¿Qué quieres conmigo? Y enfatizamos, o el Señor nos hacía enfatizar mucho en la madurez por el punto, ¿verdad?, de los 18 años. Y yo creo que es una constante desde que el Señor nos llama, nos está diciendo: hay que crecer, hay que fortalecernos, hay que alimentarnos bien, hay que alimentarnos sanamente para seguir creciendo y desarrollarnos. Así como en lo natural tú te alimentas y te tienes que alimentar sano, pues de manera natural vas a crecer. Entonces te tienes que alimentar espiritualmente para que sigas creciendo, desarrollándote fuerte, sano, y en su momento vas a ser capaz de reproducirte. Y en lo natural, cuando somos maduros, debemos de tener esa capacidad de reproducirnos. No es solamente tenemos que madurar porque tienes que crecer, porque se te tienen que ver los bigotes y la barba, o porque tienes que verte grandote y sano y chapeadito. Y no es solamente porque sí, no es solamente para pararnos enfrente y decir soy maduro, sino porque el Señor demanda de nosotros fruto. Otra vez, tenemos que reproducirnos. A eso es a lo que el Señor nos va a llevar, nos quiere llevar. ¿Sabes qué? Solamente un punto de tantos que el Señor nos está hablando y nos va a estar diciendo y nos va a estar enseñando, y que
me pone así: Robert, vamos a madurar. Roberto, vas a madurar. Una persona madura sabe escuchar. Hay personas aquí que saben escuchar. Ya vemos más de alguno que nos estamos enseñando apenas a escuchar, porque me hablan y yo ya estoy pensando que voy a contestar, o digo, ay, ahí viene, y ni siquiera estoy escuchando. No sé, padre o madre, con tus adolescentes, con tus hijos pequeños quizás, no estás hablándoles y pasa el día y le dices, ¿qué te dije que hicieras? No sé. O ¿qué fue lo que te pedí? Pues algo así me dijiste que recogiera, pero ahí está. No, eso no te lo pedí. ¿Por qué no me escuchas? ¿O por qué no pones atención? Ah, pues es que no te entendí. O es que no escuché, ¿no? Entonces, en lo natural vemos así. ¿Cómo se evidencia la inmadurez? Es que, hijo, ya estás grande. ¿Cuántos años tienes? Ah, pues 12, 10. Hijo, es que pon atención, deja ese teléfono y ya empieza a llamar la atención. Y pues ya, paciencia, a ver, siéntate, te voy a decir otra vez. Deja ese teléfono, ponme atención. Vas a recoger la mesa, vas a llevar los trastes al horno, los vas a lavar, los vas a secar, después los vas a acomodar, todos. Después te vas a ir a hacer tu tarea y ahí estás dando instrucción. ¿Me entendiste? Sí. Y ahí está, ahí vas. Y está bien contento, con una sonrisota. Ya empieza a aprender a escuchar y ahí está el papá teniendo paciencia, ¿no? Y es el caso, creo, como iglesia, el Señor nos quiere enseñar, pero tenemos que ir más allá de solamente oír, porque en lo natural tú medio oyes, pero ¿sabes qué? Tenemos que aprender. Hay herramientas que el mundo aprende sobre la escucha. Se enseña como la escucha activa, porque la escucha pasiva es esa que te estoy diciendo, no de nada más oír por oír, medio escuché y medio lo hago. Y si alguien en tu ministerio o que trabaja contigo en la iglesia medio hace las cosas, tiene una escucha pasiva. Y si alguien escucha algo y a la semana siguiente hizo esa tarea que se le encomendó, y vas a ensayar y vas a hacer esto y vas a practicar y vas a volver a escuchar el mensaje y vamos a hacer esto y de aquí al viernes vamos a presentar este proyecto y nos vamos a juntar y la persona, oye, cuando nos vemos, oye, ya lo tengo, oye, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Es una persona que tiene esa escucha activa, ejercitada. Pero nosotros, como hijos de Dios, no solamente deberíamos de tener esa actitud de una escucha activa. Nosotros no solo vivimos en el mundo natural, nosotros somos personas de un mundo sobrenatural también. Además del natural, pertenecemos a lo sobrenatural. Mientras tú escuchas lo que sea que escuches en el mundo, alguien dice, ¿ya escuchaste? Y escuchas malas noticias en lo natural. Hay quien no escucha porque tiene un oído pasivo, ni siquiera sabe de lo que está pasando. Y hay quien tiene un oído activo y dice, ay, está bien fuerte lo que está pasando. Pero hay alguien que tiene su oído ejercitado espiritualmente. Dice, ¿ya escuchaste? Sí, que la está pasando mal. No, que necesita que vayamos. No, que necesita que oremos por él. Que necesita que juntemos, que nos pongamos de acuerdo para bendecirlo. No, pues apenas tengo para mí, ¿no? Puede decir, ay, amén, sí, hermano, sí. ¿Qué escuchó? ¿De dónde sale eso? Pues en primera es la enseñanza que tenemos como iglesia madura, que hemos sido alimentados y que somos alimentados sanamente por la palabra de Dios, que es una constante, que te estás alimentando con la palabra de Dios. ¿Que va a abundar? Pues va a abundar la bondad, que va a abundar la generosidad, que va a abundar tienes bien aprendido el principio de la siembra y la cosecha.
Tienes bien aprendido que lo que tienes no es tuyo, sino que el Señor te lo dio para administrarlo y que no solamente es para ti, sino también para bendecir. Y qué más, no solamente darlo en lo natural, sino después de darlo en lo natural, decir, permíteme orar por ti. Vecino, te trajimos, no es mucho, pero es lo que queremos darte, te lo damos de todo corazón. Dame 5 minutos, quiero orar por ti. Sí, está bien, vecino, agradezco que rece por mí. Y ahí estás orando, y más allá, después, oye, ¿cómo sigues? ¿Cómo te ha ido? Oye, ¿qué te han dicho? ¿Ya te hablaron del trabajo? ¿No te han hablado? ¿Estás en entrevistas? O sea, ¿qué escuchas y cómo accionamos? Entonces, otra vez, lo que Salomón pidió fue tener un corazón que escuchaba, y eso le llevó a gobernar sabiamente. Nosotros somos llamados, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, de diferentes maneras. Tú estás llamado a gobernar primeramente tu casa, pero yo veo en la casa de Dios, en el pueblo de Dios, en esta iglesia en particular, cómo el Señor levanta autoridades, cómo el Señor te levanta como una persona de influencia, cómo comienzas en tu trabajo y al tiempo ya te promovieron. Y apenas me estás presumiendo y estás dando un testimonio y gloria al Señor porque ya pasó esto. Y ya cuando acuerdo otra vez, oye, ya me volvieron a promover, ya me fui para la otra empresa y ya levanté otro negocio y apenas me entero de ese negocio cuando, oye hermano, sí, pues ya hasta puse dos más. El Señor te está levantando y nos está levantando con un propósito. Y sabes, tenemos que no solamente ver las cosas en lo natural, porque como iglesia madura tenemos que escuchar, tener esa escucha no solo activa, sino esa escucha inteligente. Hace poco estaba en una cena con el amor de mi vida. Ahí me estaba hablando muy bonito, me estaba diciendo, Roberto, quiero ir harto y hermano, le entra una llamada a mi esposa y ya nomás escucho que le dicen, sí, aquí está, te lo paso. Y ya contesto, ¿verdad? Y ya nomás escuchaba a sus hijos como lejos. No te preocupes, no, mira, sí, vamos a estar orando por ti. Híjole, no te preocupes, no, cuál vergüenza, no, tú tranquilo, pues, ¿qué onda? ¿Quién es, no? Algo está pasando. Y en esa semana, y en esos días que platicaba con ella, le platicaba de lo que yo estaba aprendiendo y entendiendo. Y entonces pues ya pedí la cuenta y así, ¿no? Ya iba en el carro y seguía yo hablando con esta persona. ¿Y sabes qué pasó? Pues que Dios me habló, porque le dije a esta persona que quiero mucho, le dije, no te preocupes hermano, ahí estoy contigo, así le dije, ahí estamos. ¿Alguna vez te han dicho así? No, ahí estamos. Si ocupas algo, me dices. Y me dice, te estoy compartiendo algo a ver si aprendes algo. Porque yo lo aprendí, apenas lo aprendí. Y me dice, hermano, no tengo ni para el medicamento. Está bien difícil. Hermano, ni para comer. No, voy a orar por ti. Ahí estamos, hermano. Cuenta conmigo. Esas eran mis palabras. Y entonces al mismo tiempo yo me estaba escuchando. Y pues ahí viene la voz del Señor, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí estamos. Si me has dicho tú, ahí estamos, pregunta, ¿ahí has estado? ¿Realmente ahí has estado? Y pues yo iba en mi destino, iba derechito así, para allá está mi casa. Y pues
Y voy al tanque también de gasolina y yo dije, no me va a alcanzar y voy a tener que volver a cargar y no sé dónde voy a hacer para ponerle gasolina porque necesito esa gasolina para irme a trabajo. Y está hasta el otro lado del mundo y es súper noche, era muy noche, de verdad ya era muy noche. Entonces ya era hora de llegar a tu casa. Y pues ahí está el Señor, ahí voy. Y estaba todavía en la llamada y me encontré a esta persona afuera de su casa y le dije, ¿sabes qué? Tengo que colgar. Ya le colgué. Ya le di un abrazo. Hermano, te dije que aquí estamos y aquí estamos. Ya lo demás ya no me voy a contar, ¿verdad? Pero mi hermano se quebranta y me dice, Robert, qué bueno que estás aquí, necesitaba este abrazo. Y digo, ¿qué pasó? ¿Cómo que el medicamento? ¿Y cómo que esto? ¿Qué onda? ¿Qué está tomando? Paracetamol, ¿qué? Vamos a hacer lo único que da, pero necesitamos antibióticos. Mira, así y así, mira, que Dios te bendiga. Así, Robert, no. Y solamente Dios sabe, ¿no? Pero a lo que vamos, y yo creo que te ha pasado. Y si tú nos pudieras compartir en un momento más adelante, compártenos cuando el Señor te use, cuando el Señor te habla. Pero ahí estamos siempre resistiéndonos a la voz de Dios. Cuando Dios nos dice, escucha inteligentemente, presta atención. Y es cuando Salomón pide esta sabiduría, porque él sabía que tenía que escuchar. Inmediatamente cuando Salomón le pide este corazón que escuchaba, le dice, hay un caso donde vienen dos mujeres y están discutiendo, oye, es que se murió uno de nuestros bebés, pero es que es el de ella que se murió, no, es el de ella. Y él escucha inteligentemente. No es solamente que vino revelación, él escuchó y él vio. Y en cada caso que venía Salomón, que venían a Salomón, y en cada caso que venían también a Samuel, él escuchaba. Pero más allá de solamente prestar atención, era, Señor, habla, que tu siervo oye. Cada vez que alguien venga a esta casa, a esta iglesia, porque va a venir gente, y va a venir gente a tu casa, a tu sala, en tu negocio, en tu vitrina, en tu recepción. Va a haber gente que te va a comprar y cuando te esté comprando va a estar corriendo una lágrima y tú vas a decir, no sé qué tenga, pero pues ya me compro. Yo para eso abrí el negocio, pues no me interesa su vida. O posiblemente puede ser, si Dios te lo manda, que puede ser que el Señor te diga no te metas, no sé, pero si Dios te manda y te dice háblale su nombre, se ve bien grandote y bien fuerte, ¿cómo le voy a hablar? ¿Sabe qué problemas tendrá? Yo estoy bien chiquito, flaquito. Y el Señor te dice, háblale, dale una palabra. Tú no sabes qué está pasando, no sabes si recibió qué tipo de noticia, qué tipo de llamada, pero ahí va. Sabes que lo mejor que puedes escuchar en esta tierra, hablando de tener un oído inteligente, es esa voz de Dios diciéndote arrepiéntete. Creo que la mayoría ya escuchamos ese llamado. Y no lo escuchaste por inteligente, es porque el Señor decidió darte ese oído. Nosotros estando muertos espiritualmente, el Señor abre nuestro oído y nos habla. Dice la palabra que la fe viene por el oír. Y dice que el oír, ese oír, viene por la palabra de Dios. Es decir, que Dios tuvo que hablar. Y si te vas al original, no dice que la Biblia o el logos, que el conocimiento, lo que tú aprendes, cuando tú lees la palabra de Dios, estás adquiriendo conocimiento, principios bíblicos. Ese logos, esa palabra alimentándote, fortaleciéndote, ese es el logos. Cuando tú vas a la enseñanza,
cuando tú estás aprendiendo, la palabra es la palabra es vida, la palabra es alimento, es agua viva que nos mantiene fuertes, saludables, fortalecidos, ¿no? Pero también hay palabras que entendemos como rema, palabras específicas que el Señor nos da, y es que cuando alguien se te acerca y te dice, déjame orar por ti, y te dice, ¿sabes qué? El Señor me está dando un sentir, y dice el Señor que Él va a estar contigo, que tienes que creer a sus promesas, y te está declarando la palabra, una porción de logos, una porción de la palabra, pero te da una palabra específica, es el rema. Cuando dice la palabra de Dios que el oír viene por la palabra, dice que el oír viene por un rema. Es decir, que hay un momento específico en que el Señor te abre el oído y te dice arrepiéntete, o te dice ríndete, yo me voy a hacer cargo, rinde tu vida y yo me voy a hacer cargo de ti. Y es cuando has venido al altar o cuando has entregado, tienes que recordar ese momento en el que tú decidiste entregarle tu vida al Señor. Ese es el mejor momento en el que podemos escuchar, eso es lo mejor, pero más allá de eso, el Señor otra vez que nos está llamando a madurar, que nos está llamando como iglesia a la madurez, nos está diciendo tienes que tener esa escucha inteligente, porque yo te voy a estar hablando, porque yo te voy a hablar. Hay ministerios que están funcionando y que Dios los está usando poderosamente y que son bendición para mi vida y son bendición en esta casa. Pero sabes, yo sé que no dudo en lo más mínimo que el Señor te va a estar hablando de manera más constante, y tenemos que estar atentos, muy alerta a lo que Dios te va a estar diciendo que hagas, porque creo que Dios va a llevar más allá, más arriba los ministerios. Y yo escucho y yo lo creo cuando mis hermanos dicen, hermano, tenemos que ver más allá de estas cuatro paredes, tenemos que ver más allá de este lugar. Porque no se trata de nosotros, no se trata de nuestras capacidades, no se trata de que es que vamos bien, porque hay iglesias que tienen 30 años y así, es que hay iglesias que ya cerraron y es que vamos bien, porque nosotros no vamos comparándonos, ni nos llamó el Señor a compararnos con otros ministerios. No es que vas bien o no vas bien, es que el Señor te está diciendo, que el Señor te habló, que iba a hacer contigo, que el Señor quiere hacer en tu ciudad, que Dios te va a usar. Pregunto, ¿quieres madurar? ¿Crees de verdad que el Señor va a hacer algo contigo? Es increíble y es algo hermoso leer la palabra del Señor y ver, por ejemplo, en el caso de Samuel, cómo tuvo una influencia este corazón entendido que él tenía. Su ministerio, su liderazgo fue contracultura. Lo que dije al principio se escuchaba muy, ¿cómo decirlo? Muy fatalista, muy pesimista, ¿no? Ver cómo el mundo ha desplazado la autoridad de la palabra de Dios, cómo el mundo desprecia e intenta burlarse, pero Dios es fiel, dice de su palabra que el cielo y la tierra pasarán. Cada generación pasa. Esta generación que piensa como piensa y lo que ha levantado el mundo y cualquier fortaleza y cualquier argumento del mundo va a pasar. Hay modas y luego pasa otra moda, y hay una corriente y luego hay otra corriente, y hay figuras públicas, hay presidentes y hay autoridades y hay gente poderosa, pero esa persona fallece y después viene otro y otro, y la tierra pasa y el mundo pasa, pero dice, pero su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Samuel fue llamado
Dios cumplió sus promesas, pero fue clave ese corazón entendido, ese corazón que escuchaba inteligente su voz, la voz de Dios. Este líder espiritual, él funcionó como un juez, es decir, como si fuese el gobernador del estado. Cualquier situación que quisieran revisar de justicia, lo que Samuel dijera, eso se hacía. Y las decisiones de Samuel eran justas, eran equitativas, era como si Dios mismo lo juzgara. Cuando viene alguien y te pregunta y te dice: ¿tú qué crees que tengo que hacer? Sea cristiano o no cristiano, lo que tú digas y lo que tú hables tiene que ser como si Dios mismo lo estuviera decidiendo. Lo primero que vas a pensar es: la palabra de Dios dice esto y esto vamos a hacer. Y si además de lo que tú sabes y entiendes que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer, si Dios dice: ¿y sabes qué? Además vamos a hacer esto, o dile que además vamos a empezar a trabajar así. Lo tenemos que hacer y lo tenemos que declarar y tenemos que funcionar en base a eso. Y así trabajó Samuel. Él fue un líder modelo. Dice la palabra de Dios que él fue conocido como un profeta fiel, que significa que él proclamaba la voluntad de Dios sin miedo, sin temor. Va a haber ocasiones en las que nos va a tocar confrontar y hablarlo tal cual la situación. Oye, es que me está pasando esto en mi casa, me está pasando esto en mi matrimonio. Ok, vamos a comer, te invito a comer. Ok, te invito a la iglesia. Es que casi no me gusta. ¿Quieres o no quieres? Sí, lo necesito. Te espero mañana. Nos vamos a las 10. Nos vamos a las 11:30. Paso por ti. Son ejemplos, hermanos. Son ejemplos. No es como que los vamos a traer y los vamos a obligar y siéntate aquí, te veo mañana tempranito o saliendo del trabajo. Nos vamos al café. Nos tomamos un cafecito. Y si no hay para el café, te invito a mi casa. Ya. Oye, voy a llevar a alguien a la casa, hay que recoger la casa. Y les llevo a los niños con mi suegra porque hacen un relajo. Y lo que hay que decir, lo hay que decir. Si sabes que Dios te está mandando. Samuel funcionó como un restaurador del orden. La Biblia nos muestra que él combatió la idolatría. No pasa nada, que estés en unión libre, Dios es amor. No sé dónde aprendiste eso, pero creo que si tienes un oído inteligente, pues Dios va a hablar, habla la verdad. ¿Sabes qué? Hay que ordenar la casa. ¿Sabes qué? Dios ya le enseñas, no los principios. Lo que Dios hace, lo hace bien, lo hace ordenado, lo hace bien. Y cuando algo comienza el Señor a hacer, lo hace perfecto. Y yo sé que en tu vida Dios va a hacer algo perfecto. Y sé que el Señor va a hacer algo en tu matrimonio. Ahorita no lo ves porque lo ves con los ojos naturales. Pero ¿sabes qué? Mira, te voy a testificar. Hace 15 años el Señor vino a mi vida y ahí estás con la palabra, estás sembrando la palabra, estás testificando. El Señor dice: di esto, declara esto,